metadato del día, del arranque de semana con nuestro compañero Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va? Hola Ezequiel, muy buenas tardes. Noches, el saludo del país federal. Sí, señor. Más noche que tarde. Estaba ¿no? revisando la información de último momento que el presidente nos mandó a que nos sigan odiando un poco. Ah, está bien, claro, sí, como para no perder la costumbre, ¿no? Esta vez no por materia que trabajamos nosotros, pensé si era por nuestro dato, sino a los periodistas del espectáculo. Ah, ¿no? mira, bueno, tira para todo el mundo. Claro, porque están ahí sospechando Claro. de la relación entre Amalia González, la más conocida como Yuyito, y el jefe, Bueno, Karina, que parece también. que no se saludaron en un evento. Y esas cosas trascendentales Raro, ¿no? Sí. para el país. Con la payasada, ¿qué hace? ¿Qué quiere después que la gente no opine? Le manda audios, le canta, veníamos la semana pasada. De pasada pidió que, ahora al 90%, dijo, no odiamos suficientemente a los periodistas, 90%. ¿Sabes que hay que Claro. odio al 90%? Bueno, muy bien. Bien, bueno, ahí está. Vamos a hablar de otras cosas que Exacto. están ligadas con el gobierno de Milei. Sí, obvio. sí. La semana pasada, algunos se han ocupado en sintetizarla, fue una pésima semana, pero no hablamos de esto la semana pasada, verdad. porque la agenda tenía otras cuestiones. Bueno, datos de la semana pasada. Bien. Compilados así en un... Bien. en Sí, una semana corta, comprimida. 3 días. Tres ¿no? En días. 3 días pasaron cosas, según Sí, el expresidente Mauricio Macri. Bueno, se conoció que el desempleo la semana pasada llegó al 3,9% en toda la Argentina. Sí, un dato que pasó desapercibido. Bueno, se debatió un tanto, pero no lo suficiente. Claro, ¿no? exacto. Hay en nuestro país 314.000 personas más desocupadas de las que había antes de que Milei llegara a la presidencia. Al poder. La nafta pasó de 3.3 dólares a 0,9 dólares. Es decir, que usted dice, ¿está barata la nafta o está muy cara? ¿No? Claro, depende. Porque lo que se depreció es sí. el valor del peso. Exacto. ¿No? O se apreció el peso y eso hizo que la nafta, que la pagamos 3.3 dólares el litro, ahora pagamos 0,9, 90 centavos el litro. Pero es de aquí que no nos alcanza, o que cada vez está más difícil llenar el tanque. Las exportaciones, que es lo que nosotros mandamos fuera del país para que entren dólares, retrocedieron un 7,4%. Un montón. Y el superávit comercial fue el menor interanual, 80%. Es decir, que lo que importamos es un 80% más que lo que vendemos, con lo cual tenemos un déficit de dólares que salen comparados con los que entran. Hay una moratoria en alza, ya lo hemos comentado, que alcanza al 3,3% en familias, mientras que los alquileres, los que se renuevan anualmente, crecieron un 193%, con una inflación del 40% acumulado anual. Los alquileres, lo que cayó la semana anterior, la renovación, 193%. El déficit por el turismo emisivo, porque mucha gente se va y no se compensa con la gente que viene, alcanzó estimados en 10.000 millones de dólares en lo que va del año. Es decir, que salieron por turismo emisivo 10.000 millones de dólares en compensación con los que entraron. ¿Qué significa esto? Bueno, que como el dólar está accesible para determinados sectores sociales, la posibilidad de irse a viajar a algún lugar fuera de la Argentina es mucho más optada por viajar en el propio país. Sí, este fin de semana no fue un fin de semana bueno en términos de turismo autóctono. Bueno, de los inquilinos, ¿Qué dato es? 3 de cada 10 gastan más de lo que ganan. 3 de cada 10 gastan más de lo que ganan. ¿Cómo hacen? No sé, ayuda externa. Los padres, familiares, cónyuges. 40% no puede ahorrar. Solo el 28% logra guardar plata y el 72% de los inquilinos están endeudados, que van pateando. Bueno, eso está haciendo, por ejemplo, hacer que muchos vuelvan a vivir con sus familiares. Los Conozco los tíos. gente que ha tenido que volver a su casa, ¿no? Paterna, materna. Efectivamente, sí. Bueno, con todo lo que significa, Guille, sí, no solo lo económico, sino... No, hay algo cultural. Además,
Si usted lo ha experimentado, una vez que vive solo, volver a la casita de tu viejo es un problema. Es un golpe. ¿no? Es un problema que ya no solo lo económico, sino que te altera tu propio ritmo de vida. Total. Porque en la casita de tu viejo hay otros horarios, otras disciplinas hogareñas. Sí, ¿no? señor. Sí, señor. Bueno, todo esto en una sola semana. La consultora Casa 3 en la misma semana dio a conocer datos de la preocupación de los argentinos. Mientras esto sucedió la semana anterior, la preocupación de los argentinos. Bueno, el principal problema en marzo del 2024, cuando empezó a alumbrar el gobierno de Javier Milei, el 23% respondía que era la inflación, el 4% respondía que el principal problema era el desempleo y el 3% el costo de vida. Inflación es la evolución de los precios, el costo de vida es la cantidad de recursos que necesitas para vivir en el día a día, claro, que no tiene necesariamente que ver con la inflación, aunque es un componente interno. Ahora, en mayo de 2025, según la información que relevó Casa 3, la inflación descendió como principal problema, está en el 5%. El que se encumbró como principal problema es el desempleo, tiene lógica con lo que contábamos ayer, ¿no? Ha empezado a hacer un quitasueños, la posibilidad de perder el empleo o tener que buscar otro porque no te alcanza la plata con los recursos que tenés, porque el costo de vida aumentó y ahora es la preocupación, el principal problema, el 8%. Es decir, el costo no tenés inflación, pero tenés más problema del costo de vida, pero no tenés la preocupación de la inflación. Y ahí hay un juego de intereses que opera de distinta manera. Para algunos es mejor convivir con un poco de inflación y que el costo de vida no sea tu principal preocupación. Tenés inflación, pero te alcanza para llegar a fin de mes. Para otros, la inflación conspira contra ese proyecto personal. Ahora, en este contexto, la misma consultora preguntó cuál es el aspecto más positivo que ve del gobierno de Javier Milei. Hizo lo que se llama esa especie de mancha de palabras. Bueno, y es interesante, ¿no? Porque cuando le preguntan el aspecto positivo de la economía de Milei, surge la motosierra como la principal referencia, ¿no? La motosierra. En segundo lugar, la baja de la inflación. En tercer lugar, el levantamiento del cepo. El cuarto lugar, blanqueo y estabilidad del dólar. Y en quinto lugar, bajar impuestos. La verdad que si uno piensa la motosierra como ícono, hay que decir que Milei lo vendió muy bien, ¿no? Y evidentemente la motosierra actuó mucho en el Estado, porque la mayor cantidad de desocupados son empleados públicos. Entonces, también se perdió empleo privado, pero la mayoría de los desocupados vienen del sector público. Es decir, que el efecto motosierra motivó positivamente. La baja de la inflación es el segundo aspecto. ¿A costo de quién se logró esa baja de la inflación? Bueno, de parar al país. Entonces, y no controlar las variables que forman los precios, sino sacarte la plata del bolsillo para que no compres. Si no compres, no hay inflación. Y eso es lo que pasó. Por último, el levantamiento del cepo, que pasó sin pena ni gloria, porque la verdad, es verdad. Lo que hizo fue planchar el dólar. Ahora, todos saben, y ahora también lo confirma el propio gobierno, que lo negó sistemáticamente, que es ficcional el valor del dólar porque ya lo han publicado las agencias internacionales y si bien Milei manda a odiar a los periodistas de la Argentina, no se anima a odiar a los periodistas del mundo cuando las agencias internacionales dicen Milei está incumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque está interviniendo el dólar a futuro para que no aumente, para llegar a las elecciones como sea. Entonces están poniendo muchísima plata. De hecho, hoy pusieron muchos dólares en el dólar futuro para mantener el precio del dólar como está, que a todas luces es un dólar que está retrasado. La razón
que la gente esgrime para encontrar razones positivas en la economía de Milei son las mismas razones que cuando vos le preguntás qué es lo que más les preocupa, la desocupación, el desempleo y el costo de vida, se dieron vueltas, se invirtieron. Es decir, que caemos todos en una lógica, todos no es mi caso, pero buena parte de los consultados, es decir, estamos elogiando medidas de Milei que cuando nos pregunta qué es lo que más te preocupa, son tu principal preocupación. ¿Cómo se entiende eso? No me pida tanto porque yo Mucho no lo trabajo, entiendo. ¿no? No, Claro, yo no lo entiendo. claro. Yo no lo entiendo. Lo que les resulta positivo del gobierno de Milei es lo que les generó la preocupación del gobierno de Milei. Gracias, Un problemita Guillermo. comunicacional. ¿No? Un problemita comunicacional. Gracias, Guille. A ustedes, hasta mañana. Así son las cosas.